Hola a todos chicos, bienvenidos al canal de Tu Profe de Mate. Hoy estaremos hablando de paralelismo y para ello hablaremos de recta. Comenzaremos observando este trapecio, del cual vamos a extender los lados inclinados. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una recta sobre los lados inclinados del trapecio y podemos observar que estas dos rectas se cruzan en un punto. En este otro trapecio, lo que haremos es extender los lados horizontales. Haremos lo mismo, sobre cada uno de los lados que nos están diciendo, trazaremos una recta. Del primer trapecio, podemos ver que las rectas, cuando se extienden, se cruzan. Estas rectas se cortan en un punto. Y en el caso del lado derecho, las rectas que hemos extendido no se cortan. Dos rectas que no se cortan reciben el nombre de rectas paralelas. Se llaman rectas paralelas a aquellas rectas que no se cortan o cruzan. Para expresar el paralelismo de dos rectas se utiliza el siguiente símbolo: dos pequeñas barras, uno al lado de la otra con la misma inclinación. Rectas transversales. Se le llama rectas transversales a aquellas rectas que se cortan o se cruzan en un punto. Para expresar las rectas transversales haremos uso de este símbolo. Dibuje dos rectas paralelas y una transversal que las crucen. Entonces haremos lo siguiente: dos rectas paralelas y una transversal. A continuación lo que haremos es nombrar cada uno de los ángulos que se forman. Yo decido nombrarlos como ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D y así sucesivamente. Vamos a darles los respectivos nombres que tienen cada uno de estos ángulos. Vamos a hablar primero de los ángulos internos. Los ángulos internos son los que están dentro de las paralelas. Los ángulos externos son los que están fuera de las paralelas. En el caso de los internos vamos a decir que son estos ángulos que quedan en medio de las rectas paralelas, es decir, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Ahora vamos a nombrar cuáles son los ángulos externos, que son los que quedan fuera de las paralelas, es decir, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Con estas mismas rectas, ahora vamos a buscar o a determinar cuáles son los ángulos alternos internos. Los ángulos son alternos internos cuando están entre las paralelas, pero al lado contrario de la transversal. Entonces tendremos esta pareja porque están dentro de las paralelas, pero uno está al lado derecho y otro al lado izquierdo de la transversal. Entonces tenemos que el ángulo C con el ángulo F son ángulos alternos internos. Además tenemos el ángulo E con el ángulo D, también son alternos internos. Ahora vamos a determinar cuáles son los ángulos alternos externos, que son los que están fuera de las paralelas, pero en lado contrario de la transversal. En este caso tendremos el ángulo A con el ángulo H y el ángulo G con el ángulo B. Ahora vamos a determinar los ángulos correspondientes, que estos son los que están al mismo lado de la transversal, pero uno es interno y el otro es externo. Y estos ángulos tienen la característica que tienen la misma medida. Podremos decir entonces que el ángulo F con el B son correspondientes. Además, el ángulo H con el ángulo D. También el ángulo G con el ángulo C. Y por último mencionaremos que sería el ángulo E con el ángulo A. Ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos tienen la misma medida y tienen esta característica. Colocamos un punto acá. Los que son opuestos por el vértice son los que están en lado contrario del punto que acabamos de colocar, es decir, el ángulo A con el ángulo D son opuestos por el vértice. Además, el ángulo B con el ángulo C también son opuestos por el vértice. Y en el caso del otro punto, de los otros vértices, tenemos el ángulo E, es opuesto por el vértice con el ángulo H,
y el ángulo F con el ángulo G.